Amén. Bueno, mis amados hermanos, vamos a continuar con nuestro estudio de Cristología y recuérdense que estamos viendo la humanidad de Cristo, ¿verdad? Así es que estamos haciendo un repaso, ¿verdad? Y recuérdense que hemos visto lo siguiente, hemos visto su humanidad en las Escrituras con respecto a su nacimiento. Vimos también su humanidad en el crecimiento como hombre. Y vimos 3 requisitos en su crecimiento como hombre. ¿Quién se acuerda? La circuncisión, que fue presentado a los 40 días y que después se reconfirmó 3 veces, ¿verdad? Presentándolo en el templo. Y también el jueves anterior estuvimos viendo su humanidad en la apariencia que tuvo como hombre, ¿verdad? Hubo una muestra que dice que lo vieron como que era el ¿qué? El hortelano, ¿se acuerda? Eso vimos el jueves. También, oiga bien, cuando sus discípulos lo encontraron, oiga bien, en el camino, ¿verdad? Y se encontraron ¿con quién? Con Jesús. Entonces, oiga bien, solo para que usted y yo nos acordemos, Jesús creció en sabiduría y estatura como crecen, oiga bien, todos los seres humanos. Creció, se formó, fue instruido por sus padres, fue instruido por su mamá, oiga bien, aprendió el trabajo de su papá, que era carpintero, que era ebanista. Entonces, oiga bien, Jesús se desarrolló en este mundo como usted y como yo. Por eso es que la Escritura dice que Él fue 100% hombre y fue 100% Dios. Entonces, ¿qué nos muestra esto? Nos muestra, oiga bien, amada iglesia, que en este mundo se puede ser creyente, que en este mundo se puede ser cristiano, que en este mundo, oiga bien, usted y yo podemos renunciar a una vida pecaminosa, no ser libres del pecado, renunciar a una vida pecaminosa. ¿Y cómo lo logramos? Oiga bien, viviendo apegado ¿a quién? A Dios. No hay otra manera de renunciar a una vida pecaminosa. No hay otra manera que un hombre, oiga bien, pueda dejar de beber más que confiando y caminando de la mano de Dios. Entonces, oiga bien, Jesús nos muestra en cuerpo y el alma que estuvo sujeto a las leyes ordinarias del desarrollo humano. ¿Ustedes creen que chiquitos no lo molestaban? Lo molestaban. ¿Por qué? Porque Jesús era un niño apartado. No se habla mucho, oiga bien, de la infancia de Jesús, pero se pudo desarrollar como cualquier niño. No le digo que jugó pelota, porque en ese tiempo no jugaban pelota, ¿va? Pero si fuera en este tiempo hubiera jugado trompo, hubiera jugado, oiga bien, y hubiera jugado canicas. ¿Por qué? Porque se desarrolló como un niño normal. Pero nos muestra, oiga bien, que viviendo en una tierra llena de maldad, porque vivía en una tierra llena de maldad. ¿Y cómo se lo aseguro? ¿Qué dijo el emperador de ese tiempo? Que elaboraron la cabeza a todos los recién nacidos. Entonces había maldad. Estaba, oiga bien, siendo gobernado por el Imperio Romano. Y era uno de los imperios, oiga bien, que más destruyó a los cristianos. Porque los ponían como antorchas vivas, oiga bien, en el Coliseo Romano. Entonces, oiga bien, Jesús nació en un lugar lleno de problemas, lleno de aflicciones. Pero oiga bien, Jesús nos muestra que siendo hombre pudo mantenerse en el plan perfecto de Dios. Y oiga bien, ¿y cuál es el plan perfecto de Dios para usted y para mí? ¿Sabe cuál es? Que vivamos en santidad para Dios. ¿Y qué es vivir en santidad? ¿Es ser espíritu fláutico? ¿Es creerse más que los demás? No, es vivir apartado para Dios. Yo por eso siempre he dicho que una mente desocupada es un taller de Satanás. Pero cuando su mente está ocupada en cosas espirituales, ¿cómo va a actuar usted? Va a actuar espiritualmente. Si mi mente está enfocada en las cosas de la carne, voy a actuar ¿cómo? En la carne. Usted va manejando, ¿verdad? Y le pitan 3 veces. ¿Qué hace usted? Le regresa el pito. ¿Por qué? Porque anda en la carne. Le echan el carro, ¿qué hace usted? Le echa el carro, ¿por qué? Porque anda en la carne. Pero si usted anda en el espíritu y le echan en la carne, ¿qué dice? Ay, que pase, yo voy tranquilo. Pero hay unos que andan en la carne y se van detrás, vea.
como el de la moto que le va echando la moto al microbusero, ¿va? Porque el microbusero le echó el microbús. Esas personas, oiga bien, andan ¿cómo? Andan en la carne. Entonces, oiga bien, Jesús nos muestra que usted y yo, oiga bien, podemos y debemos caminar en el Espíritu para que el plan perfecto de Dios se pueda cumplir en usted y se pueda cumplir en mí. Y dice, 1 Timoteo 2:5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Padre, te doy gracias en esta hermosa noche, Señor, de jueves, porque nos das la oportunidad, nos das el privilegio, Señor, de seguir aprendiendo a través de la teología sistemática básica, la doctrina de nuestro Señor Jesucristo en relación con la Trinidad. Háblanos el corazón y que este conocimiento no caiga en saco roto, sino que podamos ponerlo por obra y en práctica. En el nombre de Jesús, amén y amén. Entonces, oiga bien, hoy vamos a literal de y vamos a hablar acerca de su humanidad en la tricotomía del hombre: alma, cuerpo y espíritu. Entonces, oiga bien, dice que el verbo, o sea, la acción, como dice la palabra de Dios, que cuando formaba los cielos y la tierra, ahí estaba yo, dice el Señor. Cuando, oiga bien, formó los ríos, formó los mares, separó las tinieblas de la luz, ahí estaba yo, dice el Señor. Entonces, ese verbo, que es la acción, que es nuestro Señor Jesucristo, oiga bien, se hizo carne. Y eso lo vamos a ver en Juan capítulo 1, versículo 14. Y aquel verbo fue hecho carne. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Y dice, y vimos su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Entonces, oiga bien, Jesús se despoja de sí mismo y se hace hombre. Oiga bien, ¿para qué? Para ser el cordero puro y sin mancha, y para que usted y yo y todos aquellos, oiga bien, que confiesen que Jesús es el Señor, puedan alcanzar remisión de pecados y puedan obtener salvación y vida eterna. Porque oiga bien, porque Dios no ha muerto por unos, Él ha muerto por todos. Porque la palabra dice que por un hombre, Adán, entró el pecado al hombre. Y nos contaminamos, ¿quiénes? Un sector, nos contaminamos todos. Entonces Jesús se despojó de sí mismo, se hizo hombre, oiga bien, se encarnó, no reencarnó, se encarnó, oiga bien, y Jesús nació, y ahora a través de él podemos alcanzar el ¿qué? Salvación y vida eterna. Por eso no hay nada, no hay nadie, oiga bien, que le pueda dar salvación. Ni las 80,000 misas que usted le pueda hacer. Si su familiar o su hijo o la persona, oiga bien, no tomó una decisión en vida, ya no se puede traer, hermano. Ya tuvo la oportunidad que se le hablara del evangelio, no la aprovechó. ¿Es culpa de Dios? No, ya quedó estipulado por parte de Dios la ira de Dios. ¿Cuándo, oiga bien, llega la ira de Dios? Cuando el ser humano parte de este mundo y no tomó la decisión en vida, entonces ya sabe que va a venir la justa e ira de Dios sobre su vida. También, oiga bien, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo. Hebreos 2:14. Así que, por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Entonces, oiga bien, debía de haber un sacrificio eficaz. ¿Por qué? Porque el sacrificio que presentaba el sumo sacerdote en el lugar santísimo terrenal, oiga bien, duraba un año. Todos los años tenía que haber un sacrificio, pero con el sacrificio de Cristo, oiga bien, no había necesidad de otro sacrificio más, pero Él nos muestra, oiga bien, que se formó de carne y sangre y del Espíritu de Dios,
¿cómo nace el hombre? Nace, oiga bien, con cuerpo y alma. Cuando el hombre recibe el Espíritu Santo de Dios, cuando se entrega a Jesús. Entonces, oiga bien, ya tenemos cuerpo, alma y espíritu. Entonces, oiga bien, el Ruá del Señor es el espíritu que nos da vida. ¿A dónde? En el vientre de la madre, cuando el esperma y el óvulo se unen. Entonces, ahí Dios pone el aliento de vida, pero cuando el Espíritu de Dios llega a la vida del ser humano, ¿qué salva? Salva el alma, correcto. Entonces, oiga bien, cuando la persona muere, el Espíritu de Dios es quitado del hombre y el alma va a la presencia de Dios, y usted y yo vamos a la tierra porque de ahí venimos. ¿Sabía usted que todos los nutrientes que están en la tierra están en nuestro cuerpo? Ahora veía yo una receta de que venden un pan, no sé si lo venderán aquí, que se llama, el pan se llama Ezequiel, porque en Ezequiel hay la receta de cómo hacer un pan. Entonces, estas personas, oiga bien, es una panadería cristiana, venden este pan que se llama Ezequiel, se me olvida el capítulo y el versículo, donde está la receta, oiga bien, que Dios le dijo cómo cocinaran el pan. Pero este pan, oiga bien, no lleva levadura, este pan no lleva margarina. Entonces, por consiguiente, cuando usted compra este pan, tiene que estar refrigerado, porque es un pan orgánico. Entonces, dicen ellos que cuando usted está ayunando, usted puede comer de este pan. Dicen ellos, ¿va? Pero ¿por qué le digo esto? Porque todos los nutrientes que están en ese pan están en la tierra. Y nos bastaría comer solo de ese pan para tener una buena salud. ¿Por qué le digo esto? Porque ¿quién es el pan de vida para nosotros? Cristo Jesús. Entonces, si Él es mi pan de vida, ¿cómo deberíamos de estar usted y yo? Deberíamos de estar bien. Pero ¿cuántos seguimos cantando? Cansado del camino, sediento. ¿Quiere que le diga algo? Esa alabanza es para alguien que todavía no es cristiano. Claro, va, esto lo hemos conocido después de haberla cantado como 40,000 veces, va, siendo cristiano. Pero esa alabanza usted y yo ya no la deberíamos de cantar. ¿O usted está cansado del camino? No, porque nuestro reposo, ¿quién es? Es Cristo Jesús. ¿Y está sediento de Él? No, porque ya está, la fuente de agua vive en mí. Entonces, oiga bien, Jesús, no, oiga bien, a través de la Escritura podemos ver que tuvo su participación en carne y sangre. ¿Por qué? Porque debía de ser el sacrificio perfecto. Porque con la muerte venció ¿a quién? Venció al diablo. Por eso, si usted se acuerda y vio la pasión de Cristo, cuando Jesús está siendo crucificado, ¿cómo está el diablo? Está alegre. ¿Por qué? Porque pensó, creyó que había derrotado, pero fue al revés. Porque en el momento que Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, en ese momento el velo del templo se rasga. Y se abre el acceso, oiga bien, libre a través de Cristo Jesús para los hijos de Dios. Entonces, oiga bien, Cristo nos muestra, oiga bien, que fue de carne y de hueso, que pasó sufrimientos en esta vida, que tuvo ansiedades, que tuvo dificultades, pero logró salir adelante porque la prioridad de Él fue el plan del Padre para la humanidad. La pregunta es, ¿cuáles son mis prioridades? Porque si mis prioridades son las del reino, entonces todo nos va a salir bien. Y por eso Jesús en el huerto de Getsemaní dijo, Padre, que se haga tu voluntad, porque la mía es salir corriendo ahorita. Porque lo que me va a pasar y me va a acontecer a partir de que Judas me entregue,
No se lo deseo a nadie. Pero yo como hombre quisiera salir corriendo al desierto y perderme y que no me encuentren. Pero quiero que se haga tu voluntad, porque tú tienes un plan para tu creación. Ese fue el sentir de Jesús. Entonces, usted y yo tenemos un propósito en esta vida. Y no solo es venir a sentarnos a una silla azul. Y no solo es andar diciendo que somos creyentes. No, la misión y el propósito suyo en esta tierra es compartir las buenas nuevas de salvación. ¿Por qué cuando usted va en el bus, si el bus viene vacío, por qué no se para y le digo, les traigo un mensaje de parte de Dios? Quiero decirle que Jesús les ama. Va que no tenemos valor de hacerlo. ¿Por qué no lo hacemos? Porque nos da pena. Y si sale un loco y me empieza a gritar locuras, o si me sale uno ahí que sabe más Biblia que yo, es que, oiga bien, si me pongo a pensar así, entonces no cerremos la iglesia y nos vamos para la casa. Porque no es usted el que va a hablar, es el Espíritu Santo que está en usted el que va a hablar a través de usted. Número 3. Dice, echando este ungüento sobre mi cuerpo, mi alma está muy triste. Vamos a Mateo 26:12. Y dice la palabra, porque al derramar este perfume sobre mi cuerpo, lo ha hecho a fin de prepararme para la sepultura. Entonces Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Entonces, como dijo aquel, para que una persona muera solo hay un requisito: estar vivo, correcto. Sí, el único requisito para morir, ¿cuál es? Estar vivo, hermano. Entonces, él sentía que iba a morir. ¿Qué nos muestra esto? Que él se formó en el vientre de una mujer, que nació de un parto y que se desarrolló como un niño normal en este mundo, tanto en lo secular como en lo espiritual y en lo laboral. Entonces, oiga bien, vimos también el jueves anterior que Jesús estuvo platicando, oiga bien, con los eruditos de la Biblia, instruyendo, recibiendo, preparándose. Entonces ya vimos cómo Jesús anuncia su derramamiento de su sangre y de su cuerpo. Y aquí vamos a formar la tricotomía del hombre. Lucas, vamos al número 4, vamos a Lucas 23:46, donde Jesús dice, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, y habiendo dicho esto, expiró. Entonces vemos, oiga bien, cómo Jesús era como usted y como yo. Que no era un fantasma, que no era un extraterrestre, que solo fue una fábula, que solo fue una historieta de alguien. Porque si hubiera sido así, entonces vámonos al mundo. ¿Y por qué la humanidad se dividió antes de Cristo y después de Cristo? Oiga bien, si la vida de Jesús no hubiera sido real en este mundo, ¿verdad que todo hubiera continuado igual? Pero hubo un precedente. Y es que Jesús habitó en este mundo. Y es que muchas personas lo vieron. Y oigan, es que muchas personas vieron las proezas, los milagros que Jesús hizo. ¿Se imagina usted cómo quedaba la gente de atormentada, en el buen sentido, cuando vieron que ese paralítico del estanque de Betesda se levantó y caminó? ¿Se imagina la reacción? Quizás ahí estaban unos de las palmeras que dijeron, va,
¿Está enganchado? Nos tenía. Si este hacía así, el paralítico, para que le dieran chirilicas. Pero se imagina la gente que lo conoció, porque según la película de Los Elegidos, ese hombre caminaba, pero por una enfermedad quedó postrado y lo fueron a dejar ahí. Por si el ángel que llegaba a tocar el agua le daba chance que él, ¿usted cree que ese hombre iba a poder llegar a meterse al estanque para ser sano? No. Pero Dios, en su infinita misericordia, se manifiesta en poder sobre aquellos que creen. Y si usted cree que Dios puede darle un milagro, lo va a recibir. Así como lo han recibido muchas personas a través de la palabra de Dios, de la Biblia y de todos los testimonios que escuchamos. Lucas 24:39 dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu no tiene carne ni huesos, como veis, yo tengo. ¿En qué momento ocurrió esto? Ocurrió cuando Jesús se les presenta a los discípulos. ¿Y qué dijeron los discípulos? Un fantasma. Y allí Jesús le refiere esas palabras. Cristo no vino a poseer una naturaleza realmente humana al tiempo de su encarnación. No simplemente vino Él a los suyos, sino que vino a ellos a la semejanza de su propia carne. Debemos distinguir, sin embargo, entre una naturaleza humana y una naturaleza carnal. Entonces, oiga bien, una naturaleza carnal no es realmente parte integral del hombre, como Dios lo hizo en el principio. La naturaleza humana de Cristo era verdaderamente humana, pero sin pecado. Entonces Jesús por eso no era carnal, porque en Él no había pecado, pero sí existía la ira o el celo de Dios en Él. No existía el pecado, pero sí existía el celo de Dios, y el celo de Dios es la ira de Dios. ¿A dónde vemos el celo de Dios o la ira de Dios reflejada en Cristo Jesús? Cuando llega al templo, correcto. Pero no es pecado, es el celo de Dios en él. Que los encargados, oiga bien, del templo dejaban que ahí se lo voy a decir a los salvadoreños, que afuera del templo se hicieran trances, va. Y que le decían, mira, no has traído tu ovejita, no, pero aquí tengo una medio manchada, te la vamos a dar. Si ni se va a dar cuenta el sumo sacerdote, y el sumo sacerdote ni le examinaba, ¿sabe por qué? Porque también estaba de acuerdo con eso. Entonces, oiga bien, no es que las personas vendieran algo, no, es que habían contaminado lo que Dios había dejado estipulado en el libro de Levítico. Ese fue el problema. Hebreos 4:15. Porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado, oiga, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Ahora la pregunta es, ¿qué tal si al salir de aquí el diablo se lo lleva al pináculo de allá de la torre que está allá por Multiplaza? Y le dice, todos estos apartamentos que están aquí son tuyos. Solo tienes que venderme mi alma. Tu alma a mí. Se la vendiera, hermano. ¿Ah? Eso lo dice aquí. ¿Ah? Y de ahí lo lleva y le dice, mira, todas esas 20 maletas que están ahí, que las dejó aquel, te las voy a dar a vos. ¿Ah? Nada más unos 35 millones de dólares en esa puña maleta. Dame tu alma y son tuyas. Le diera su alma. Pero pastor, vos eres número. ¿Ah? Pues así fueron las tentaciones de Cristo. Pero él dijo no.
Pero de repente llega alguien y le dice, mira, te vende tu iPhone 14 en 100 pesos. No tiene cuenta. ¿Qué dice usted? Cachadita va. 100 pesos y valen como 1,300. ¿Ah? Pues usted está vendiendo. ¿Sabe por qué? Porque tenemos la vida pecaminosa que Cristo no la tuvo, pero fue tentado. ¿Y pudo haber caído? Sí. Porque cuando Eva fue tentada y engañada, ¿tenía pecado en ella? No. Fue seducida. Y la seducción en el hombre, ¿por dónde entra? Por lo que vemos y por lo que escuchamos. Entonces, Jesús pudo haber caído, más que venía de 40 días de ayuno y de oración. Su cuerpo estaba débil y le mostró toda la riqueza a la parte humana, no a la parte espiritual. Entonces, ¿qué nos lleva a eso? Que nosotros debemos también de ser, oiga bien, apegados a la palabra de Dios para no contaminarnos. Y dice, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Y las tentaciones están a la orden del día, hermano. Los hombres de aquí debemos de cuidarnos, porque las tentaciones están a la orden del día. Pastor, si ya tengo 60 años, hay bichas que les dije aquel día, hay muchachas que les gustan los de la tercera edad. O sea, no es usted, no, que la gran billetera que tiene. Tanto es así que oyendo le dicen viejito, ¿cómo le dicen ahora al hombre? El sugar daddy. ¿Ah? Hasta en inglés me hablan, dije el maestro. ¿Ah? Debemos de cuidarnos, hermanos. Literal es su humanidad en la sujeción a la naturaleza humana. Y oiga bien, ¿y cuál es la naturaleza humana del hombre? Morir, tener necesidades, tener temores, llorar, tener hambre. Esas son las naturalezas, las necesidades que usted y yo tenemos como seres humanos. Y dice Mateo 4:2, y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, dice, tuvo hambre. Los fantasmas no tienen hambre. Los seres creados en la imaginación no tienen hambre. Los seres humanos sí tenemos hambre. Si usted empieza el ayuno a las 6 de la mañana, usted y yo empezamos a ayunar a las 6 y a las 10 ya estamos entregando el ayuno. Señor, ya no aguanto más. Te lo entrego, Señor. Mejor no haga, hermano. No es broma, así se lo digo de corazón. Mejor no haga ayuno. ¿Sabe por qué? Porque usted lo hace ya pensando en que a las 10 va a comer. Mejor solo ore. Y cuando tenga tiempo de quedarse en su casa, que le han dado vacaciones, entonces haga un ayuno verdadero. Entonces, oiga bien, ¿qué necesidad tuvo Jesús en ese momento? Tuvo hambre. Recuérdese que estamos viendo y aprendiendo de la humanidad de Cristo. También Jesús tuvo sueño, hermano. Era Dios, sí, pero era hombre, tuvo sueño. ¿Cuántos de los que estamos aquí nos gusta dormir? ¿Ah? ¿A cuánto nos cuesta levantarnos en la mañana? Pues sí, porque nos acostamos a las 2 de la mañana, hermano. Pero conforme uno va avanzando en edad, se va haciendo más dormilomba. Mire, yo, tanto así que yo tengo una alarma a 20 a las 5. Tengo otra alarma a las 5. Tengo otra alarma a las 5:15. Tengo otra alarma a las 5:30. No es broma. Y tengo una a las 6. ¿Cuál escuchamos ahora? Más que hoy amaneció haciendo frío, ¿va? Y yo dejo puesto el ventilador toda la noche, congelado en la madrugada, hermano.
pero ya cuesta levantar. Entonces, esa necesidad la tuvo también Jesús. Mateo 8:24. Y he aquí que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca, pero él dormía, estaba cansado. ¿De dónde venía? Del Sermón del Monte venía. Venía cansado. Como cuando usted y yo venimos de nuestros trabajos, ¿cómo venimos? Venimos cansados. ¿Y se ha fijado que venimos cansados y nos venimos durmiendo en el bus, o usted viene con alguien y viene con un gran sueño, ¿va? Pero ya sentado enfrente del televisor para que se quite el sueño? Y usted se acuesta a ver televisión, nos ve el sueño. Pero hay momentos, oiga bien, en que nos cansamos. Y Jesús pasó por eso también. Se cansó. ¿Por qué? Porque era hombre, hermanos. Y oiga bien, y también Jesús estaba cansado del camino. Porque era hombre, pues. ¿Usted cree que Jesús, la parte humana, no se incomodaba como cuando los discípulos, cuando Jesús les dijo en el milagro de la mujer del flujo de sangre, alguien me tocó, o poder salió de mí? ¿Y qué le dijeron los discípulos? ¿Y que no ves que la gente te aprieta? ¿Cómo no te van a tocar? ¿Usted cree que había momentos en Jesús, en el humano, no se incomodaba que la gente lo llegara a buscar? Como cuando llegan a tocar a su casa, ya sabes aquí quiénes son, va. Y ahí están dándole, hermano. Y no lo dejan porque ellos dicen, tiene que salir. Y le están porraciando en la puerta, va. Y usted así ve. Yo siempre me he preguntado eso. ¿Cuántos somos creyentes aquí? Amén. ¿Y por qué cuando le llegan a tocar la puerta se pone a ver? ¿Y por qué no abre y los confronta? ¿Para qué eso deberíamos de hacer? No, que así estamos, ve. No se van. Shh, bicho, cállate. ¿Y por qué no salimos y los enfrentamos, pues? ¿Y por qué no sale usted y le dice, arrepiéntete, hijo del diablo? No, también Jesús se cansó, hermano. Juan 4:6 dice, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo, y era como la hora sexta. Y hay partes de la palabra que dice, y la gente traía a sus enfermos y a los endemoniados. Y se imagina si iba en un camino, y en los tiempos antiguos, oiga bien, alrededor de los caminos que habían casas. Y se imagina la gente jaloneándolo. Que entre aquí, no, aquí, y no, que es mío. O sea, eso imaginémoslo. Por eso yo le recomiendo que vea la película, la serie de Chosen, Los Escogidos, porque oiga, esa serie sí es bíblica, pero han puesto el entorno de que no tiene la Biblia. Cómo eran, cómo actuaban, de qué manera se desarrollaron sus discípulos aquí en la tierra. Entonces, oiga bien, ¿se imagina cuántas veces jalonearon a Jesús? Porque les hicieron un milagro. Eso no lo dice la Biblia. Pero lo han de haber jaloneado, hermano. ¿Cuántas veces le habrán jalado el manto que andaba? Cansado. Pero ¿y por qué se cansaba si era Dios? Porque también era hombre. Y oiga bien, y así como usted es un gran llorón, también Jesús lloró.
En Juan 11:35 Jesús lloró por un amigo. Y este es el versículo más corto de la Biblia. Y Jesús lloró. Aquí dice que lloró por un amigo. Pero ¿usted cree que lloró por el amigo o por la familia del amigo? Lloró por la familia de Lázaro, por la incredulidad de ellos. Porque ¿qué les dijo él? Ya voy a llegar. Pero no creyeron. Y todavía la hermana de Lázaro, ¿qué le dijo? ¿Y por qué venís ahorita si ya se murió? ¿Y quién dice que está muerto? Pues? Señor, si ayer de 3 días, tiene 3 días de que lo envolvimos en las colchas y lo metimos. ¿Y qué dijo? ¡Hey Lázaro! Sal. Porque si el Señor dice, salgan, salen todos. Pero lloró por la familia de Lázaro, no por la condición de Lázaro. ¿Sabe por qué no lloró por la condición de Lázaro? Porque sabía que estaba vivo. Entonces, esta es una muestra más de su humanidad. Y cuando tenemos, oiga bien, un buen caminar, da sed o no. También Jesús tuvo sed. Y oiga bien, y en el momento más crítico tuvo sed. Y no le dieron agua, ¿qué le dieron? Le dieron vinagre. Pero ¿sabe por qué le dieron vinagre? No por hacerle un mal, por hacerle un bien. Porque el vinagre era como un vino para darle más fuerza a la persona, para que aguantara más el sufrimiento. Por eso es que le dieron vinagre, porque lo querían ver sufrir más. Y por eso es que cuando le ponen el vinagre en la boca, él se hace para atrás. ¿Por qué? Porque el sufrimiento tendría que parar. Juan 19:28 dice, después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Los fantasmas no tienen sed, pero la parte humana sí tiene sed. Hay necesidad de saciar esa sed. Como cuando usted dice que va a ir a escalar un volcán, o va a ir allá al Chaparrastique o al Boquerón, y no lleva agua, la regó, hermano. O cuando uno sale a correr de mañana y está frío, y se le seca todo esto de aquí, uno necesita tomar agua. Y Jesús, oiga bien, tuvo todos estos padecimientos que usted y yo los tenemos. Estas necesidades que usted y yo las tenemos. Y, oiga bien, en Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Y así como Él fue tentado, usted y yo vamos a ser tentados. Hebreos 4:15. Él fue tentado en todo, como usted y yo somos tentados en esta vida. ¿Qué dice? Tentados. O sea que el diablo nos va a exponer, pero no nos va a obligar. Por eso es que hay gente, es que el diablo me abrió la cerveza y me la puso en la boca. Esa es mentira. Es que el diablo me metió a ese motel, pastor, y el diablo dice, ¿y qué pasa conmigo? Y yo no he hecho nada. Porque desde que el diablo existe, ¿quién paga los platos rotos? El diablo. No, yo me tomé la cerveza porque quise, por eso me la tomé.
Yo me fui a la tienda, compré la cajetilla de cigarros, la individual, y me fumé los 4 cigarros porque yo quise, no porque el diablo me obligó. Porque mi concupiscencia me dijo, andar, refugiate en el cigarro porque no tenés salida a tu problema. Entonces la fui a comprar. Fui a comprar, oiga bien, ese 6 de Corona al supermercado. ¿Por qué? Porque yo quise irlo a comprar. El diablo no me mandó. El diablo tal vez puso el anuncio en la televisión y vi la volada cuando la abrieron, va, y le hizo psss, y se congeló la cerveza y se le hizo agua a la saliva al hermano. Y dijo, con este calor me la voy a echar, y se fue a comprar. Sí, pero el diablo no hizo nada, solo tentó. Y Hebreos 4:15 dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que dice que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Si uno que fue tentado, que dice, en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Entonces, oiga bien, dejemos de andar diciendo que el diablo tiene la culpa de nuestros sufrimientos. No, yo soy el culpable de mis sufrimientos. Yo soy el culpable, oiga bien, de la vida que estoy llevando, yo, y usted de la suya. Entonces, para que todo nos vaya bien, ¿qué debemos de hacer? Caminar con Dios y resistir al diablo. Porque Él va a huir de usted y de mí. ¿Sabe por qué? Porque solo en Cristo somos más que vencedores. Dele un buen aplauso al Señor en esta noche. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra. Gracias porque seguimos aprendiendo de tu humanidad. Gracias porque a través de la Biblia podemos ver que eras como nosotros, sin pecado, pero fuiste tentado en todo. Pero te ofrecieron los reinos, te ofrecieron el dominio, las riquezas de este mundo, pero tú sabías a lo que venías, tú sabías tu propósito. Y a veces nosotros nos dejamos seducir por las tentaciones, porque hemos perdido el propósito del reino en nuestro caminar. Espíritu de Dios, ayúdanos a no poner la mirada en las cosas de este mundo, sino poner la mirada en las cosas de arriba, en esas que tú nos has prometido, en esas que tú nos has dado, Señor, como heredad. Ayúdanos a permanecer fieles. Ayúdanos, Dios, a cambiar nuestra manera de actuar, de pensar. Ayúdanos a comportarnos varonilmente, a rehusar a los placeres y deleites de la carne y poder vivir una vida íntegra, apegada a tu palabra como tú lo mandas. Ayúdanos, oh Señor, a hacer las cosas bien. Te damos, Dios, por conmemorar, por celebrar ese tiempo donde hubo redención para la humanidad, donde lo que se planificó en la eternidad, desde tu nacimiento hasta tu muerte en la cruz del Calvario, hasta que tú resucitaste y ascendiste a los cielos, se va a celebrar por la humanidad. Un acontecimiento que no se puede ocultar, que no se puede tapar con un dedo, porque fue real, porque el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, porque la misma historia universal lo comprueba, marcando la humanidad entre antes de Cristo y después de Cristo, porque en los escritos de los romanos están esas leyes que se crearon para cortarle la cabeza a los recién nacidos en los tiempos de Jesús. Gracias porque los censos son evidencias de tu nacer, crecer y habitar en este mundo.
Gracias porque había un plan perfecto y divino para redimir a la humanidad, para darle una nueva oportunidad a la creación, a la procreación de Dios. Gracias, gracias Jesús, porque pusiste tu mirada en cada uno de nosotros, porque nos buscaste, porque tus misericordias se renovaron muchas veces. Muchas personas llegaron y nos invitaron y nos hablaron y muchas veces dijimos no, gracias, no estoy interesado. Pero tú seguiste hasta que llegamos a tus pies. Gracias, Jesús. Oro por cada familia, Señor, acá presente, por cada hogar, por cada matrimonio. Tú conoces nuestras necesidades, nuestras aflicciones. Tú conoces, Dios, cómo subimos esas gradas. Tú sabes de qué tenemos necesidad. Tú conoces los problemas que hay en casa, que hay entre padres e hijos, entre cónyuges. Tú sabes los problemas financieros que están destruyendo, minando la familia. Tú sabes, Dios, que somos de mal temperamento en nuestro hogar y estamos afectando la relación, Señor, conyugal y con nuestros hijos. Señor, somos muy soberbios, somos muy orgullosos en casa. Muchos como padres estamos violentando la integridad de nuestros hijos a través de un mal castigo, de un mal proceder para con ellos. Señor, perdónanos porque muchas veces, Señor, con las decisiones que tomamos afectamos las finanzas familiares. Afectamos, Dios, el pago de nuestros hogares. Y eso mina el hogar. Por eso oramos por cada hogar y matrimonio acá presente, para que seas tú, Señor, sanando corazones, renovando mentes, sanando corazones lastimados, dándonos ese autodominio sobre la carne para que en nuestro interior no salgan cosas que hieran, que ofendan, que dañen, sino que muramos a los deseos pecaminosos de la carne y dejemos que el Espíritu de Dios nos gobierne y reine en nuestras vidas. Gracias por cada milagro, gracias por cada provisión que nos has dado en esta noche. A ti sea el honor y la gloria desde ya. Llévanos con bien a nuestros hogares. Señor, y desde ya oramos por el servicio de mujeres de fe este sábado a las 5 de la tarde, para que bendigas la alabanza, la adoración y la enseñanza, y nuestras hermanas puedan estar en un mismo sentir, dándote el honor y la gloria a ti. En el nombre de Jesús hemos orado. Amén y amén. Dele un buen aplauso al Rey. Gloria al Señor. Lo esperamos el sábado, mi amada hermana, a las 5 y el domingo a las 10. Y un saludo también a aquellos que nos ven a esta hora. A mi hermano Guillermo, a mi hermana Lilian, a mi hermano Julio, a mi hermana Estela, a mi hermano Pedro, a mi hermana Marixa, a mi hermana Ani, a mi hermano Juan. Gracias por estar en sintonía de esta transmisión. Bendiciones para todos.